hablaremos del rol del Scrum Master, ¿no? El Scrum Master es la persona que lidera el desarrollo del proyecto. Es un líder, es un facilitador, es un coordinador, ¿no? Que lo que hace es ayudar a que el proyecto salga adelante. Es el que va viendo de que el proyecto salga adelante. Ahora, el Scrum Master también debe tener ciertas competencias. O sea, no puede ser Scrum Master cualquiera. No puede ser. Y aquí yo quiero dar una apreciación, porque he visto en internet un montón de cursos de certificación en Scrum Master. Eso es ridículo. Personalmente es ridículo. Porque un Scrum Master se forma en la experiencia. Un Scrum Master va a ser un buen Scrum Master porque ha hecho proyectos, porque tiene experiencia, porque es un maestro de la metodología. Entonces, hacer un cursito online y te den un diploma de Scrum Master, está bien, es currículum, pero es como si yo te hiciera pasar un curso de algo, digamos, de diseño gráfico online, y ya dijera que eres experto en diseño gráfico, ¿no? Eso lo vas a desarrollar en el tiempo, con la experiencia. Por eso una de las características es que tiene que tener un amplio conocimiento de la metodología Scrum. O sea, tiene que saber qué es Scrum, tiene que saber cómo se usa Scrum, cuáles son los inconvenientes, cómo puedes adaptar un Scrum a un proyecto, a una empresa. Porque no todo lo que haces en Scrum te va a servir para todos los proyectos igualito, ¿no? O sea, depende del proyecto incluso para adaptar algunas cosas. Entonces tienes que tener un amplio conocimiento de la metodología Scrum. Pero no solamente en su uso, sino porque cuando tú conformas tu equipo de desarrollo, una de las primeras cosas que tú tienes que hacer como Scrum Master es capacitar a tu gente en Scrum. En la metodología Scrum que estás utilizando en tu empresa. Porque cada empresa tiene su propia particularidad de usar Scrum. Ustedes ven cómo se usa Scrum aquí o en otra empresa de desarrollo de software y van a ver que tienen diferencias muy marcadas. No se usa igual en todas las empresas. Cada empresa le pone su particularidad a su enfoque metodológico. Entonces, eso es lo que él tiene que transmitir al equipo de desarrollo. ¿Ya? Alto nivel de comunicación y de relaciones interpersonales. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque el Scrum Master, primero, tiene que saber hablar con su gente. Tiene que saber manejar su gente. Tiene que saber hablar en el idioma del equipo de desarrollo. Es decir, tiene que saber hablar en términos técnicos. Tiene que saber qué es un checkbox, tiene que saber qué es un retrospective, qué es un select, o sea, tiene que saber términos técnicos. Pero además de eso, tiene que tener la capacidad de hablar de eso que es técnico con los usuarios en términos de los usuarios, que es complicado, ¿no? Porque nosotros cuando somos muy técnicos tenemos esa tendencia a hablar así, en difícil, ¿no? Con los usuarios. Y el usuario no nos entiende, pues. Entonces, él tiene que tener esa habilidad de hablar con el Product Owner, con los usuarios, en términos del usuario. Por eso, alto nivel de comunicación. Conocimientos de organización, planificación y seguimiento de proyectos, sí. No existe, sobre todo en las áreas de ingeniería,
No creo que exista ninguna profesión de ingeniería en la que no necesites esos conocimientos. Tienes que saber, ¿no? Planificar, gestionar, organizar, tienes que saber. Son los conocimientos básicos, fundamentales de cualquier área de ingeniería, ¿no? ¿Experiencia previa en proyectos de desarrollo? Por supuesto que sí. Tiene que haber desarrollado antes. No necesariamente como Scrum Master. Es mejor incluso que un Scrum Master haya trabajado buen tiempo como developer, como desarrollador o como control de calidad. Que haya participado en proyectos, que haya construido cosas. Porque así sabe qué tiempo toma hacer algo, cuán complejo es hacer algo, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. Siguiente. En el gráfico tiene dos roles, ¿no? Tiene dos roles. Tiene un rol aquí con el Product Owner y tiene otro rol con el equipo. Entonces vamos a ver cómo es que se manejan esos roles. No es un solo rol, ¿no? Entonces, este primer rol del Scrum Master con el Product Owner, ¿qué es lo que hace con el Product Owner? Primero, por parte del equipo de desarrollo del team, es el intermediario, ¿no? Con el Product Owner. Cualquier cosa que nuestro equipo de desarrollo necesite, tiene que pedirle al Scrum Master. Cualquier cosa. No importa que sea técnica, administrativa, logística, de complementación de las historias de usuario, cualquier cosa le tiene que pedir al Scrum Master. ¿Ya? El siguiente rol es que coadyuva en la elaboración del Product Backlog, ¿no? Entonces, el Scrum Master siempre va a trabajar con el Product Owner, siempre le va a ir ayudando, ¿no? En la elaboración del Product Backlog, en el seguimiento del Product Backlog. O sea, siempre tiene una participación muy activa. O sea, aquí el Scrum Master con el Product Owner tienen que ser buenos cuates, ¿no? Se tienen que llevar muy bien. La siguiente característica es que coadyuva en la definición de los sprints o iteraciones también, ¿no? Con el Product Owner. Cuando el Product Owner está definiendo el Product Backlog y está definiendo las iteraciones, los sprints, el Scrum Master le tiene que guiar, le tiene que orientar cómo corresponde que se haga la separación de los sprints. ¿Ya? Entonces tenemos una actitud muy, muy participativa del Scrum Master con el Product Owner. Solicita y hace seguimiento a las historias de usuario. Cada uno de los requerimientos que van a estar en el Product Backlog, en la lista de requerimientos, cada uno de estos requerimientos va a estar asociado a unos documentitos, tantos como requerimientos haya, que se conocen como historias de usuario. Estas historias de usuario lo tiene que elaborar el usuario, el Product Owner. Obviamente el Product Owner les va a pedir a sus usuarios. Él les va a pedir, ¿no? Entonces coordina eso el Scrum Master. Él tiene que estar muy, muy revisando las historias de usuario. Y aquí hay una cuestión interesante, ¿no? Porque a veces el Product Owner, las historias de usuario no son muy claras, no son muy efectivas, no están bien elaboradas. Si te dan una historia de usuario y una descripción funcional que no cumple o que no es claro para ti, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a tender a inventarte.
Vas a empezar a inventarte cosas. Y eso es malo. Porque no siempre lo que te estés inventando va a estar bien. El usuario después, cuando le hagas la demo, te va a decir, pero nosotros no hemos pedido eso. O nosotros no hemos dicho eso. Y vos puedes decir, pero en la historia de usuario que nos han pasado no estaba bien claro. Pero si no estaba bien claro, deberías pedir aclaración. Entonces, quien hace la coordinación del seguimiento de los historiales es el Scrum Master con el Product Owner. Luego, cuando hemos terminado de hacer un sprint, cuando tenemos que hacer el sprint review, la revisión del sprint, su rol es coordinar la entrega del sprint con el Product Owner. Y para hacer eso, el Scrum Master le tiene que pedir información histórica al Product Owner para probar el sprint. Nunca se hace pruebas con datos ficticios. Si por ejemplo en el sprint yo he hecho una funcionalidad que es registrar los datos de los proveedores. Ese es un requerimiento funcional, registrar los datos de los proveedores. Y yo he hecho esa aplicación, he hecho ese programa, esa funcionalidad. Lo recomendable es que yo como Scrum Master le pida al Product Owner y le diga, oye, ¿tienes un Cardex, un folder de todos tus proveedores? Sí. Pásame unos 10. O préstame ese tu Cardex y meteremos para probar. Entonces voy a meter datos reales, no ficticios. Porque a veces hacemos pruebas con copy, A, en los números 10, 10, 10, 10, en los montos 10, 10, 10, 10, ¿no? Funciona una belleza, pues. Pero cuando estás metiendo datos reales te das cuenta que el campo es muy chiquito, o estás queriendo meter un dato en un campo y resulta que el nombre tiene símbolos o caracteres especiales y no te acepta, o en el número vos estás metiendo y no te acepta, o metes un número negativo y te acepta, entonces ahí tienes problemas, ¿no? Entonces muy útil, ¿no?, que al coordinar la entrega de los sprints con el Product Owner pidamos información real, ¿no? Otro, se encarga de recabar la retroalimentación de los usuarios. Cuando nosotros estamos presentando el producto al usuario y el usuario ya lo está usando ese incremento, ya está hurgando, ya está metiendo información, el que tiene que estar pendiente de cuáles son las observaciones, qué cositas hay que cambiar, qué cositas hay que mejorar, es el Scrum Master. ¿Ya? Coordina el soporte administrativo y logístico con el Product Owner. Cualquier cosa que nosotros necesitemos de conectividad, de internet, de servidores, de papel, de impresora, cuando estemos trabajando en el área, en el lugar de trabajo del usuario, él tiene que pedirle al Product Owner. ¿Ya? Coordina todas las reuniones con el Product Owner. Definitivamente cualquier reunión de implementación, de aclaración, de presentación, de lo que sea, él tiene que coordinar con el Product Owner. Vamos a ver ahora su rol del Scrum Master con el equipo, es decir, este rol. Y vamos a darnos cuenta que tiene un rol muy técnico, ¿no? Primero, ese es el responsable de la capacitación del equipo de desarrollo en la metodología. Él le tiene que saber capacitar a su gente, porque la gente, ya les he dicho, todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo está moviéndose. En un sprint, en un proyecto, él puede estar trabajando con aquí los 4 en un proyecto, en un equipo de trabajo. Para otro proyecto de repente ya no está, entra él o él se mueve a otro equipo. O sea, las cosas son así, todo el tiempo se anda moviendo la gente. No porque necesariamente se vaya de la empresa, sino porque la hermenéutica en la empresa es así. Todo el tiempo se están moviendo la gente de un equipo a otro equipo. Entonces, el Scrum Master tiene que saber capacitar a su gente, ¿no?
coordina y supervisa el desarrollo de los sprints. Cuando nosotros hemos hecho el desarrollo del sprint y las reuniones diarias, el que va coordinando esas reuniones es el Scrum Master. Él es el que coordina la reunión. Y es lo que alguien hace un momento me decía, ¿no? Es muy difícil, incluso ahora que estamos haciendo el perfil entre los miembros del equipo, ponernos de acuerdo en los objetivos específicos. Siempre estamos peleando, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que me tomen en cuenta? Pégalo, ¿no? Entonces, ¿quién tiene el rol ahí? El Scrum Master, ¿no? Él es el que tiene que hacer el manejo de la dinámica de la lluvia de ideas. Él es el que tiene que llevar adelante eso. O sea, por eso es importante que desde ahora ya ustedes nombren un coordinador y un secretario o una secretaria que tome apuntes de lo que están haciendo, ¿no? Entonces todos aportan, pero tiene que haber uno que vaya manejando la dinámica, ¿no? Ok. Retroalimenta las observaciones de los usuarios al equipo. Exacto. Cualquier cosa que el Product Owner observe, los usuarios observen en lo que ya están usando del producto, él tiene que informar al equipo, ¿ya? Coordina la logística que requiere el equipo, por supuesto. Ya hemos dicho eso, ¿no? Es responsable de llevar adelante el Sprint Review. Él es el responsable del Sprint Review. Él tiene que coordinar. La revisión del sprint es una reunión crítica. Vamos a hablar de eso en más detalle. Es responsable de llevar adelante el sprint retrospectivo. También, ¿no? Y al final, en el sprint retrospectivo, el que toma la decisión incluso de hacer cambios radicales en el equipo de desarrollo es el Scrum Master. Porque él se da cuenta quién está tomando el pelo, ¿no? Quién no está trabajando como debe trabajar. ¿Ya? Veamos ahora el rol del equipo, ¿no? Ya hemos ido viendo cada uno de estos roles, ahora vamos a ver qué hace el equipo, ¿ya? El rol del equipo, primero, coadyuva en la elaboración del Product Backlog con el Product Owner. Esa primera función les había puesto cuando estábamos haciendo el ciclo, el proceso Scrum, que tenía una participación opcional, ¿no es cierto?, el equipo. Normalmente, ¿por qué ponemos eso? Porque el equipo de desarrollo puede darle luces, puede darle pautas al Product Owner, a los usuarios, sobre qué cosas puede hacer una computadora, qué cosas puede hacer un sistema informático. ¿Ya? A veces el usuario no tiene pues esas luces para decir, yo quiero esto, pero cuando el equipo le da pautas al usuario de qué cosas puede hacer una computadora y qué cosas no puede hacer, también, ¿no? Es importante decirle qué cosas no puede hacer, porque a veces los usuarios piensan que con apretar un botón ya se va a hacer todo, ¿no? No es así. Entonces, el siguiente es define las tareas del Sprint Backlog. Ese es su rol fundamental. Ellos dicen qué van a hacer técnicamente. El Sprint Backlog es una lista de tareas de implementación, ¿no? Entonces, ahí decimos qué vamos a implementar. Entonces, ¿quiénes deciden eso? El equipo. ¿Ok? ¿Es responsable de la documentación técnica del proyecto? Claro que sí. Claro que sí. En un proyecto puede haber documentación impresa y puede haber documentación digital, ¿no? Y puede haber también documentación interna en el código fuente. ¿Ya? O sea, dentro del mismo código, colocar cosas que den claridad en qué hace esa función, qué hace esa clase, qué hace ese módulo, esa variable si es local, global, temporal, de trabajo. O sea, el código tiene que estar autodocumentado. ¿Qué significa eso? Que todos los programadores tienen que usar un estándar de codificación de variables, por ejemplo.
El equipo dice, y eso es facilito, entonces el equipo dice, todas las variables globales le vamos a poner una G minúscula por delante. Ah, ya, macanudo, listo, así de simple. Todas las variables locales le vamos a poner una L minúscula por delante. Entonces ellos ya se ponen de acuerdo en eso. Entonces cualquiera que revise el código de cualquiera, cuando vea una G por delante, ah, ya, es una variable global, al tiro, facilito. ¿Qué estás haciendo con eso? Estás documentando automáticamente, internamente tu código, ¿no? Bien. Entonces puedes hacer una documentación interna, eso es su responsabilidad. Cuando cada uno programa como le da la gana, usando las variables que le da la gana, los nombres que le da la gana, sin ninguna estructura en las funciones, en las clases, en la definición de clases, de módulos, etc., es un desorden. Nadie puede revisar ni corregir un programa que otro ha hecho, porque está todo un desorden, ¿no? Cada uno hace como le da la gana y eso no está bien. O sea, hay que definir ciertos estándares, una definición de los estándares de desarrollo del proyecto. Eso es su responsabilidad del equipo. Y no es difícil, ¿no? No es complicado hacer eso. ¿Ya? Ok, siguiente. Sí. Claro. Que corresponden a la gestión del usuario. Sí. Pero no estoy 100% segura si el equipo es el que define el comité, el compromiso del trabajo del sprint. No sé si me dejo. Sí. Es decir, entonces necesito historias de usuario, pero por el tiempo, por el esfuerzo y demás, solo vamos a poder trabajar en dos. Tal vez, digamos, la mitad de hora. ¿Eso debería de estar? Sí. ¿O lo hace, digamos, el Scrum Master? No, eso es parte de la responsabilidad del equipo de desarrollo. Ellos son los que definen sus tareas, ellos son los que hacen su estimación de esfuerzo, ellos son los que se autoasignan las tareas y ellos son los que se autogestionan, ¿no? Es una responsabilidad de ellos. ¿Ok? Bien, vamos a ver rápidamente el tema de las reuniones. Hemos visto en el proceso Scrum que teníamos varias reuniones, ¿no? La planificación inicial, el Sprint Planning, los Scrums diarios, el Sprint Review y el Sprint Retrospective. Ya habíamos hablado algo de qué se hacía en cada una de esas cosas. Vamos a reforzar un poco esto de por qué las reuniones en Scrum es importante. Porque, primero, las reuniones solventan la escasa documentación que se maneja en la metodología. No hay mucha documentación, ¿no? Entonces las reuniones ayudan a la metodología. Siguiente, permite eliminar los hitos de desarrollo del proyecto. Cada reunión nos permite ir controlando el avance del proyecto en cada hito que nos hemos fijado. Si tú has dicho que una tarea lo vas a hacer en 2 días, como estamos revisando cada día, el Scrum Master va a decirte, oye, esta tu tarea ya hoy día deberías terminar. Al día siguiente sigues haciendo esa tarea, tu Scrum Master te va a decir, oye, esta tarea ya te estás pasando. Vos dijiste que ibas a hacer en 2 días y ya estás en el 3er día. Y así. Entonces permite fijar hitos de seguimiento, de control, ¿no? Mantiene la comunicación permanente, claro, como estás reuniéndote cada día, tu comunicación es fluida, ¿no? Cada uno sabe qué está haciendo cada uno de ellos, no es que cada uno mantiene aislada la cosa. Por eso que yo no soy muy partidario de las aplicaciones de software para seguimientos del sprint. Cuando tú haces tu informe remoto, o sea, desde tu máquina y dices qué es lo que has hecho y actualizas la planilla de seguimiento, no sabes qué está haciendo el resto. Podrías ver sus informes, pero normalmente nadie ve, pues, ¿no? Hay que ser realistas.
Haces lo que te interesa a ti y listo. Pero cuando te obligamos a hablar, a que cada uno diga qué está haciendo, te enteras, pues, ¿no? Sabes qué es lo que está sucediendo. Entonces, por eso es muy importante, ¿no?, que las reuniones se ejecuten. Permite registrar las herramientas y elementos propios de Scrum. En cada reunión, nosotros tenemos que registrar las herramientas y los elementos de Scrum. Scrum tiene 3 elementos: el Product Backlog, el Sprint Backlog y los incrementos. Y tiene ciertas herramientas: la planilla de seguimiento del sprint, el Task Board, famoso Task Board, que son las 2 herramientas base, y después las otras 2 herramientas que son útiles, como el gráfico Burn Up y gráfico Burn Down. Nada más, no hay más. Pero esas herramientas se las tiene que actualizar cada día, ¿no? Entonces, las reuniones nos permiten justamente registrar esas herramientas. En la planificación inicial, esto se usa una sola vez en todo proyecto, no hay más. Una sola vez al inicio, es una reunión donde el Product Owner muestra sus requerimientos, participa en el Product Owner, ya hemos hablado de esto, el Scrum Master, el equipo, ¿no? Se reúnen para ver las necesidades o requerimientos del usuario, del Product Owner. Se determinan todos los requisitos iniciales y la visión del producto. Y el resultado de esta reunión, ya lo habíamos dicho también en el proceso Scrum, es el Product Backlog, ¿no?, que es una lista o pila de requerimientos del cliente, del usuario, ¿ya? En la planificación del sprint, esto sí se realiza al inicio de cada iteración, ¿no? Es una reunión que se la realiza al inicio de cada iteración. Participan el Product Owner, el Scrum Master y el equipo, ¿no? Aquí se determinan los objetivos que se debe cumplir en cada iteración. El equipo es el que conjuntamente con el Product Owner define en detalle técnico qué tareas se van a realizar para cada requerimiento del Product Backlog, ¿ya? El resultado es el Sprint Backlog, ¿no?, que es una lista de tareas del sprint. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos un sprint planning para cada iteración. Cada iteración tiene su propio Sprint Backlog. ¿Ya? Siguiente. Normalmente, ¿cómo se hace esto? En la primera parte, tiene 2 partes, ¿no? La construcción del Sprint Backlog tiene 2 partes, donde el Product Owner expone, presenta sus requerimientos, explica al equipo de desarrollo cómo quiere las cosas, qué cosas quiere, el equipo de desarrollo hace preguntas, los usuarios complementan, ¿no? Entonces, en esta etapa es de ir conociendo cuáles son sus necesidades, ¿no? Y una vez que está bien clara las cosas, esto es importante, cuando ya todo está claro, en la segunda parte, una vez que ya tenemos definidos los requerimientos, el equipo con el Scrum Master definen las tareas de cada requerimiento para cada requerimiento funcional. Luego se hace una estimación conjunta del esfuerzo necesario para cada tarea. Es decir, estimamos para cada tarea, no para cada requerimiento, sino para cada tarea, qué tiempo nos va a tomar hacer eso. ¿Ya? Luego los miembros del equipo se autoasignan. Cada uno de los miembros del equipo dice: yo quiero hacer tal cosa, o yo voy a hacer tal cosa. Y ellos se autoasignan. Ahora, la estimación de esfuerzo de cada tarea debe estar entre 4 a 16 horas, no más. No puede haber tareas tan miserables, chiquititas, como por ejemplo habilitar el icono de salir, así, ¿no?
Es una cosa tan ridícula que es un comando, ¿no? O en .NET es arrastrar el botón ahí. Listo. ¿A ver? O sea, no puedes colocar tareas tan simples que sean menos de 4 horas. Porque lo único que vas a hacer es atorarte de un montón de tareas innecesarias. Cuando todas esas tareas las puedes definir en una sola tarea, que sea definir el frontend de tal cosa. Listo. Y ahí colocas todo lo que son botones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo te va a tomar eso? 6 horas. Macanuto. ¿Ya? Y cuando pasan las 16 horas, que tampoco es una camisa de fuerza, 16 horas es 2 días, ¿no? Una tarea no debería pasar de 2 días. No hay problema también de que pueda ser un poquito más, no hay problema. Pero esto es una recomendación. Si pasa de 16 horas, dividan esa tarea. ¿Bien? Ahora, normalmente en esta reunión es ¿qué se hizo desde la última reunión? ¿Qué es lo que vamos a hacer hasta la siguiente reunión? O sea, hasta el siguiente sprint. ¿Y cómo lo vamos a llevar a cabo ese sprint? ¿No? Entonces, pero el resultado de esto se traduce siempre en un sprint backlog, ¿no? Un sprint backlog, tareas, estimación de esfuerzo, asignación de responsables. ¿Ok? Bien. Las reuniones diarias son scrums diarios, ¿no? Son reuniones diarias de seguimiento de las actividades, de lo que estamos haciendo en las tareas. Aquí ya es un seguimiento a la implementación, ¿no? Aquí participa el Scrum Master y el equipo. Ocasionalmente puede estar el Product Owner, ¿no? Muy ocasionalmente. Pero normalmente está el Scrum Master y el equipo. Coordina la reunión al Scrum Master. Su duración no debe exceder los 15 minutos, o sea, no debe pasar de 15 minutitos, no más, ¿no? Durante esta reunión se actualizan los tiempos de las tareas que se han hecho. Normalmente esta reunión debe ser a inicio del día. Ya he visto que hacen en algunas empresas sus daily meetings a las 3 de la tarde, 11 de la mañana. No está bien. Porque entre las 8 que has entrado a trabajar y las 11 de la mañana has hecho algo. ¿Cómo vas a informar eso? Es bien complicado, ¿no? Porque ¿cómo vas a anotar en las casillas del día? El día de ayer he hecho tantas horas y del día de hoy he hecho 2 horas en esto. O sea, muy complicado manejar la planilla de seguimiento del sprint. La planilla de seguimiento del sprint es diario. ¿No? Entonces, por eso dice estas reuniones... como les decía hace un momento, no es una reunión para resolver problemas, ¿no? Ahí se coordina entre los miembros cómo se van a atender los problemas. En esta reunión hay 2 cosas que completamos, siempre se deben completar, que es la planilla de seguimiento del sprint y la hoja de trabajo o task board, o tablero de trabajo también que se llama. Es recomendable que sea todos los días en el mismo sitio y a la misma hora, ¿no? Se recomienda que sea la primera actividad del día, ¿no? Deben estar todos los miembros del equipo. No puede ser que uno no vaya, otro vaya otro día, no. Todos tienen que estar. Todos los miembros deben estar parados, eso sí, ¿no? Y normalmente se hacen las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué obstáculos tienes? ¿Ya? Entonces, una reunión de seguimiento diario. Todos los días hay que hacer eso. ¿Qué has hecho ayer? He hecho esto. Allá registraremos eso en la hoja de trabajo. ¿Cuántas horas has trabajado en eso? 7 horas. Perfecto. 7. Listo. Es importante hacer ese registro porque cuando tú haces un seguimiento diario real de lo que has ido avanzando cada día, puedes sacar métricas. Si no tienes eso, ¿de dónde vas a sacar las métricas? No puedes. Por eso es importante registrar cada día qué estás haciendo. Y ser bien consciente, ¿no?
Si en el día que tiene 8 horas de trabajo, has trabajado 6 horas así consciente en el programa, has hecho 6 horas, y 2 horas has estado investigando un libro, investigando tal vez en internet cómo se hace una cosa, aprendiendo algo, ponlo. O sea, en tu planilla de seguimiento ponlo. ¿Cuántas horas has trabajado en tal cosa? 6 horas. Ah, ya ponlo, 6. Bien real. Muchos por salvar el apuro, por decir 8, a todos le ponen 8, 8, 8. Eso es de engañarse a uno mismo, ¿no? Entonces no te sirve de nada, porque tu métrica te va a salir siempre perfecto, pues. ¿No? Bien. Siguiente. En la reunión del Sprint Review, es una reunión que se realiza al final de cada sprint, ¿no? Ya habíamos hablado de esto. Participa el Product Owner, el Scrum Master, el equipo, los usuarios, los clientes, los stakeholders, o sea, todos pueden participar, pueden estar metidos ahí, ¿no? Aquí vamos a hacer una pequeña complementación. ¿Quiénes son los stakeholders? Son los... es como decir el cliente. Hay que diferenciar, en Scrum se hace una diferencia muy sutil entre lo que es el cliente y el usuario. El usuario es el que va a usar el sistema, es el que va a usar la aplicación. Y el cliente es el que va a hacer de que use el usuario la aplicación. Por decirte, es el gerente general, el dueño de la empresa. Él nunca va a meter mano en el sistema, nunca va a usar él. Pero le interesa que el sistema funcione, ¿por qué? Porque es un beneficio para la empresa. En otras palabras, es el dueño, digamos, ¿no? El gerente general o los socios. Y a eso se los conoce como stakeholders también, ¿no? ¿Ya? Bien. En esta reunión se presenta lo que se ha construido, ¿no? Es una demo, es una demostración. Y como les decía, su duración es máximo de 4 horas. Puede ser un poco más también, pero normalmente 4 horas es suficiente para mostrar un producto. El Product Owner identifica si se ha cumplido. Cuando le estamos haciendo el demo, él va a agarrar su Product Backlog y va a decir, ah, ya, esto ya está hecho, esto tenían que hacer, ¿dónde está? Ah, no, pues entonces esto no está hecho. Él es el que hace seguimiento, ¿no? El equipo tiene que tomar retroalimentación. Ojo, cuando dice que el equipo toma retroalimentación es cuando va a la reunión, pero no a discutir, no a pelearse con los usuarios. Porque cuando se está haciendo la demostración, los usuarios siempre les van a hacer observación. No, ese dato no creo, no se te llama así, ese no es su nombre, tienes que cambiarle su nombre, ¿no? O ese dato no le pongas ahí, ponle más a la derecha o más abajito. O si le podemos poner un recuadrito a esos datos. O sea, te van a hacer observaciones a veces medias ridículas. Y si los programadores van con ese afán de decir, pero se van a acostumbrar nomás, igual pueden usar ese nombre, o sea, si vas a pelear, a confrontarte con el usuario, no ese es el rol. No, los programadores, los desarrolladores, calladitos. Se ven más bonitos también, ¿no? Entonces, toman apuntes de lo que están haciendo observaciones, nada más. ¿Ya? Entonces, el equipo toma retroalimentación de eso. Están prohibidas las presentaciones en diapositivas o PowerPoint. Tiene que hacerse demostración en vivo del producto, en vivo. Demostración real. Nada de PowerPoint para eso. Nada. ¿Ya? La demo debe ser usando un entorno de información lo más real posible. Entonces presten información histórica, como les decía hace un momento, y metan datos reales. ¿Ya? Entonces eso les da más confianza al usuario. El usuario va a decir, ah, sí, así es. En cambio, cuando vos empiezas a inventarte datos con Juan Pérez por todo lado, o a su hermanita María Pérez, entonces,
como que no le toman seriedad a la cosa, ¿no? Ok, siguiente. Y lo que es el sprint retrospectivo, ¿no? Eso se realiza después del sprint review y antes del próximo sprint planning, ¿no? Ya habíamos hablado de esto, ya habíamos comentado que el Scrum Master y el equipo es el que tiene esta reunión. Es una reunión técnica, muy técnica, ¿no? Tiene una duración máxima de 4 horas. ¿Qué nos permite las retrospectivas? Mejorar la forma de trabajo. Fundamentalmente es para eso, para mejorar las cosas. Porque si no mejoramos, vamos a seguir cometiendo los mismos errores todo el tiempo, ¿no? Es una reunión para mejora del marco de trabajo, ¿no? Sin las retrospectivas, el equipo sigue cometiendo errores, ¿no? Esta reunión es técnica para analizar cómo se está construyendo el proyecto, ¿ya? Si el equipo está teniendo dificultades entre ellos, si hay problemas de comunicación, ¿no? Para eso sirven estas reuniones. Aquí lo que nosotros tenemos que responder es a 2 preguntas. ¿Qué cosas se hicieron bien en el último sprint? ¿Qué cosas se puede mejorar? ¿Qué cosas estamos fallando? ¿Ya? Entonces pueden colocar unas 2 columnas. ¿Qué cosas hemos hecho bien? Ah, esto. ¿Qué cosas hemos hecho mal? Esto. Y analizar por qué. ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos cambiar? ¿No? Eso es muy importante. Bien, con eso habríamos terminado, casi cabalito, con el tema 2, ¿no? ¿Es necesario que definamos todas o solamente algunas en un inicio? Normalmente tú partes de un conjunto de requerimientos funcionales marco, ¿no? Nunca el Product Backlog es definitivo. Porque en el desarrollo del proyecto pueden surgir nuevos requerimientos y eso se colocan como parte de los requerimientos para siguientes iteraciones. Pero cuando tenemos el sprint de unas tareas, Sí. ¿debemos definir todos los sprints de una sola? No. Cada sprint se define al inicio del sprint. Cada sprint backlog al inicio de cada sprint. ¿Por qué? Porque durante el desarrollo de ese sprint pueden aparecer cosas. Y esas cosas se incorporan para el siguiente sprint, ¿no? Por eso es que para cada iteración se hace nuevamente la planificación del sprint. ¿Ya? ¿Alguien más? Medio sprint, ¿es posible hacer un meeting para hacer el refinamiento de los requisitos o todo tiene que hacerse siempre al inicio del sprint? Normalmente se hace al principio, pero si necesitas hacer algún ajuste, es el equipo el que decide. Pero tiene que ser una decisión del equipo, ¿no? O sea, puedes abortar incluso un sprint si es una necesidad del equipo, porque el equipo puede darse cuenta que está yendo mal por ese lado o que ha surgido cosas que obligan a que ese sprint se cancele, ¿no? Que es muy raro, pero puede darse. Pero siempre es una decisión del equipo, ¿no? Ahora, pero complementando lo que dices, ya desarrollando el sprint, no se puede meter nuevas cosas ahí. Lo nuevo va para el siguiente sprint. Y si al momento del sprint, de desarrollar el sprint backlog, se han estimado las tareas, cosa de que al final, o sea, el equipo de desarrollo ha avanzado demasiado rápido y hay mucho espacio. Ese tiempo que sí estarían sin hacer nada, ¿se podría aumentar las tareas? No, simplemente terminaste antes el sprint. El Scrum Master se va a dar cuenta de que van a terminar antes ese sprint. Planifica el sprint review antes. Le dice al usuario, vamos a adelantar el sprint review para tal día, necesito información. O sea, todo se va recogiendo y para el siguiente sprint adelantas las cosas, nada más. No es que ese huequito que hay de días vas a estar tranquilo sin hacer nada. Es que el problema que he visto es que los clientes
planifican directamente Sí, sí, sí. y dicen, vamos a tener demo de aquí a 2 semanas, luego vamos a tener, al día siguiente vamos a tener el sprint review, luego vamos a tener retrospective, luego vamos a tener planning, pero ya la planificación ya se modifica. Y Claro. tienen que, como generalmente son ejecutivos, tienen que modificar su horario y es un poco complicado hacerlo. Sí, puede darse, ¿no? Puede darse, pero digamos no hay... puedes adelantar incluso algunas actividades. De repente si tienes un espacio, de repente puedes hacer tu retrospectiva antes, aprovechar de hacer algo, ¿no? No es recomendable. No, no. ¿Ya? Ok. Un poco no me ha quedado claro cómo se desenvuelve el Product Owner. O sea, el Product Owner, si usted es una empresa de desarrollo de software, ¿el Product Owner es parte de la empresa de desarrollo de software? No. ¿O es parte de Es parte de los usuarios. Entonces, tendría que alguien informarle, digamos, al Product Owner cuáles son las tareas y cómo tiene que hacer los requerimientos. Y Claro, el Scrum Master. el Scrum Master debe conectarse. Sí, sí. Sí, sí. Ahora, buena tu pregunta. Una cosa que yo hago cuando estoy comenzando un proyecto, cuando voy a comenzar un proyecto, antes de la planificación inicial, antes del principio de los siglos, lo primero que hay que hacer es tener una reunión conjunta con los usuarios y explicarles cómo va a ser el enfoque metodológico, para que ellos tengan idea en términos muy sencillos, muy simples, nada técnico, cómo se va a aplicar la metodología. Puede ser una charla de 1 hora suficiente, donde se les explica a los usuarios cómo se va a desarrollar metodológicamente el proyecto. Entonces ellos van a captar y van a decir, yo les digo, ¿no? Normalmente vamos a utilizar tal metodología, en esta metodología se tienen los siguientes pasos y les explico, ¿no? Voy a necesitar que ustedes como usuarios nombren un Product Owner, o sea, un representante de ustedes, que lo vamos a llamar Product Owner, que tiene que ser una persona que haga esto, o sea, muy dialogado, de manera que ellos sepan cómo va a ser la metodología. Entonces tiene que haber una charla previa, ¿no? Informativa de nosotros como parte técnica sobre cómo vamos a abordar el proyecto metodológicamente, sin entrar en conceptualizaciones muy técnicas. ¿Ya? Entonces el usuario al tiro, si le explicas así en facilito, te va a entender. ¿No? Te va a entender. Y aquí tiene un rol muy importante, por eso les decía, el que se encarga de la capacitación en el tema metodológico es el Scrum Master. O sea, tiene que ser un tipo capo, ¿no? Que sepa. Esto significaría que la persona que está trabajando tendría que disponer otro espacio adicional para ir formando, digamos, los requerimientos y las historias de usuario que sean formados. No. El Scrum Master trabaja junto con el equipo de desarrollo, es parte del equipo de desarrollo. Está ahí. La relación con el Product Owner me refería. Claro, es que el Product Owner es parte de la empresa, es parte de la institución donde vas a desarrollar. Él es el gerente de financiero, es el gerente de producción, es el gerente administrativo o es el jefe del departamento del área donde vas a desarrollar. O sea, tiene su oficina él, ¿no? Claro, él les va a pedir, ¿qué son las historias de usuario? En términos bien sencillitos, son descripciones de procesos. Por decir, aquí hay un requerimiento que dice registrar los datos de los proveedores. La historia de usuario tiene que describirme cómo se registra a un proveedor. Listo, nada más. Para registrar a un proveedor se crea un nuevo Cardex. En el Cardex se le coloca un identificador al proveedor que es de esta manera. Se registran los siguientes datos del proveedor. El código su NID, su descripción del proveedor, el nombre de contacto y así bla 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 bla. Es una descripción de cómo se hace eso.
Por eso se llama historia de usuario, porque el usuario te está contando su historia de cómo hace eso. No, no es cuento. ¿Ya? Ok. Una cuestión sobre el Scrum Master. Él debería de desarrollar el producto o solo usar Normalmente, en empresas, depende de la magnitud del proyecto, ¿no? Depende de la magnitud del proyecto. Si el proyecto no es complejo, tienes un solo equipo de desarrollo, el Scrum Master es parte y puede desarrollar. No le impide. Si el proyecto es grande y tienes 2, 3 equipos de desarrollo y un solo Scrum Master, entonces ya es complicado que él esté metido desarrollando. Ya es complicado. Entonces va a tener que coordinar muchas cosas. Entonces él hace un rol más de control, de seguimiento, de coordinación, de apoyo a los equipos, ¿no? Pero en proyectos chiquitos es normal de que el Scrum Master sea parte del equipo de desarrollo. Entonces tendría que tener bastante experiencia. Claro. Y es bueno. Yo personalmente, cuando hacemos proyectos de desarrollo, me gusta que el Scrum Master sea parte del equipo de desarrollo, porque así sabe del producto, así está metido en el producto, ¿no? Que es una queja muy habitual en muchas empresas de desarrollo, donde el Scrum Master no sabe lo que se está desarrollando, no sabe del producto, ¿no? ¿Ya? Muy bien.